Bueno, como les decía recién, bienvenidos a nuestra casa otra vez, a pesar de que lo estamos haciendo a distancia. Para nosotros es un placer volver a compartir con ustedes este análisis de la coyuntura económica y de la coyuntura política. Creímos en esta oportunidad, como lo hemos hecho en otras veces, que el escenario actual plantea un conjunto de desafíos que requieren de una mirada de un experto en el análisis político, y por eso que está aquí con nosotros Ignacio Suárez, que como ustedes saben es el director de equipos y por tanto el responsable de los análisis de opinión pública de esa empresa, y siempre nos ofrece una mirada aguda y de perspectiva para el escenario político. Esa va a ser la primera parte de la intervención, que hoy estará a su cargo, y la segunda parte hoy va a estar enteramente a cargo de mi socio Alfonso Capurro, que va a exponer sobre las perspectivas económicas con un escenario 2021-2022. Solamente como introducción, lo que vamos a mostrarles es los desafíos que la economía uruguaya enfrenta en los próximos meses, en el contexto político en el que hoy está introducido el país, un contexto convulso en la región, pero un contexto también de confrontación política, pero bien canalizada en Uruguay, como Nacho nos va a contar, lo cual establece o pone sobre la mesa algunos aspectos de incertidumbre, pero al mismo tiempo reafirma esta idea de que Uruguay es un país que dirime su conflicto social de manera ordenada y eso forma parte de un activo de la sociedad. Y luego Alfonso va a estar hablando de las perspectivas económicas, como les decía, va a hacer un análisis rápido del escenario internacional en función de la política monetaria en Estados Unidos y cuáles son las consecuencias que eso puede tener sobre variables relevantes para Uruguay, como son el crecimiento, los flujos de capitales, la inversión extranjera y, por supuesto, variables financieras como tasas de interés, costo del crédito y el valor del dólar y los precios de los commodities. Así que de ese escenario después vamos a trazar una perspectiva sobre la recuperación, que en principio les reafirmamos que estamos en proceso firme de recuperación, pero todavía con algunas intermitencias y con mucha heterogeneidad sectorial y con una serie de desafíos vinculados a la apertura o a la normalización de la actividad en los próximos meses, en particular la apertura de fronteras, que le plantea para algunas actividades algunos desafíos en materia de precios relativos. Y vamos a hacer una especial consideración otra vez de los dilemas que la política económica tiene en términos de consolidación fiscal, cumplimiento de lo comprometido en materia de recuperación salarial en este periodo de gobierno, y para eso vamos a hacer un análisis de las pautas y de sus efectos hacia adelante y de las perspectivas de la inflación y por lo tanto de la probabilidad de que la desinflación que el gobierno está intentando promover efectivamente se consolide. Es un escenario político y económico incierto, pero lleno de desafíos y en principio con una perspectiva de recuperación y de mejora que va a dejar planteadas hacia adelante algunos desafíos de largo plazo, que en todo caso, si hay tiempo, yo retomaré muy brevemente al final. Así que dicho eso, otra vez bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Esperemos que en breve podamos volver a compartir con ustedes alguna instancia presencial. Por ahora estamos en esta modalidad, donde Alfonso, Nacho y yo estamos aquí presentes, pero no hay nadie más aquí acompañándonos. Así que bueno, bienvenido Nacho y la palabra es tuya. Gracias, Gabriel, por la presentación. Buenos días para todos. Gracias a CPA Ferrer por la invitación a compartir hoy estas reflexiones y este análisis. Vamos a intentar responder al final de la presentación a esta pregunta. ¿El referéndum es un cambio de juego en la dinámica política? Intentar reflexionar un poco sobre la dinámica política que se viene. Pero no podríamos hacer esto sin repasar la dinámica política y el clima de opinión pública que vivimos. Realmente hemos vivido un año inédito, un año insólito, un año del que no nos vamos a olvidar en nuestras vidas. Y esto tiene y ha tenido un montón de repercusiones sobre el clima de opinión pública, el clima social, dentro del cual se inscribe el clima político. Evidentemente, la pandemia tuvo un impacto significativo sobre la opinión pública uruguaya en múltiples aspectos. En primer lugar, ha habido cambio de hábitos y comportamientos. Bueno, esto que estamos haciendo hoy es un buen ejemplo de cómo la pandemia se nos mete y influye en muchos ámbitos de nuestra vida. En cuestiones mucho más cotidianas, la gente se lava las manos con mucho más frecuencia que antes. La gente ha dejado de ver amigos y familiares. La gente ya no se saluda con un beso o dando la mano. La gente ya no se toca tanto la cara con esa precaución de lavarse las manos antes. Y hay
un 77% de los uruguayos que dicen que solo salieron de su casa en algunos momentos solo para trabajar o comprar comida. Entonces, evidentemente son afectaciones fuertes, digamos, a la dinámica social que de a poco en las últimas semanas parecen ir aflojando, pero en el año y poco que tenemos de pandemia se han mantenido sostenidamente altos. Y obviamente esta pandemia afecta también en nuestras percepciones y en nuestras prioridades como personas y como sociedad. Mi colega Adolfo Garcés, en una columna en el diario El Observador, dijo que la pandemia generó un shock de Maslow, es decir, una inversión de las prioridades existentes, y eso me parece que es acertada la expresión. Vamos a ver algunos datos de esto más adelante. Por ejemplo, la inseguridad, que ha sido el principal problema de los uruguayos en los últimos 10 años, muchas veces en presentaciones aquí en CPA y en otros lados mostrábamos estos resultados. Mes a mes, durante 10 años, equipos consultores entrevistaba a los uruguayos y le preguntaba cuál era el principal problema del país, y la gente decía la inseguridad. Una década consecutiva. Y eso cambió en un instante, el 13 de marzo del 2020. Esa inversión de la pirámide que mencionaba Fito Garcés, o esa alteración de la pirámide. La inseguridad hoy ya no es el principal problema del país, ni el segundo y el tercero. Y esto por supuesto que tiene que ver con una mejora en los indicadores de gestión, o en la percepción de los indicadores de gestión del Ministerio del Interior. Eso es una parte de la verdad, porque nuestras encuestas también lo muestran. Pero hay un cambio que fue inmediato, fue mucho antes que el Ministerio del Interior pudiera implementar sus políticas, y que tuvo que ver con que la pandemia desplaza, en el sentido que se transformó en una amenaza vital más relevante que la seguridad pública, y la desplazan en el marco de las preocupaciones. Hoy, estos son datos de fines de junio, digamos, tienen un mes. Fíjense que el principal problema mencionado por los uruguayos, en esto que todavía no estamos seguros si ya podemos denominar post-pandemia o no, pero que se parece bastante a post-pandemia en cuanto a la preocupación por el coronavirus, que durante muchos meses estuvo en primer lugar, y hasta abril y mayo, obviamente, con lugar destacado, ya pasa al segundo lugar, y el desempleo es el elemento más mencionado. La situación económica, el tercero; la inseguridad, cuarto, fíjense el cambio en la agenda; la salud, quinto; los problemas sociales, sexto; la educación, el gobierno, los bajos salarios, la suba de precios. Si uno suma la primera mención, el primer tramo del gráfico, que es lo sumable, el desempleo, más la situación económica, más los problemas sociales, más los bajos salarios, más la suba de precios, uno tiene casi el 50% de la población que en este momento está mencionando un tema económico como principal problema del país. Y ya la salud en un segundo lugar. Pero cuando uno lo mira más en mediano plazo, encuentra que esta estructura, digamos, de preocupaciones no son constantes, son cambiantes mes a mes. Un mes preocupaba más la pandemia, el otro el desempleo, en otro la inseguridad volvía a crecer. Cuando uno tiene un panorama de amenazas externas o de problemas del entorno que es constante, las personas y la sociedad son capaces de desarrollar estrategias para lograr certezas dentro de esas amenazas constantes. Ahora, cuando sentimos que las amenazas cambian todo el tiempo, eso somete a las personas y a la sociedad a un nivel de estrés e incertidumbre muy grandes. Y eso es lo que hemos vivido en Uruguay en este año y pico de pandemia. Hemos estado sometidos como sociedad a un enorme nivel de estrés e incertidumbre por las amenazas cambiantes, además, que venían del entorno. Este es el gráfico que nos muestra esta respuesta a los principales problemas del país. Tenemos una constante, una cuestión muy estable hasta 2019. Después vamos a ver que los años anteriores también eran así: la inseguridad como primer problema del país, el desempleo en segundo. Esto estaba relativamente estable. Esto cambia en un instante, marzo del 2020, la encuesta de fines de marzo ya mostraba el COVID como el principal problema del país. La situación económica se dispara, fíjense que es esta línea roja que crece fuertemente en un mes. Y la inseguridad, la caída fuerte que tuvo también, inmediata, a fines de marzo del 2020. Un shock absoluto, digamos, en términos de prioridades. Pero más allá del shock de marzo, fíjense ustedes que esto se parece casi a un electrocardiograma. Es tremendo la variación mensual que hemos tenido del nivel de percepción sobre los problemas del país, cuando esto era estable, no solo
reitero, en el año 2019, sino como vamos a ver ahora en los últimos 10 años anteriores. Entonces, esto es electrizante, este cambio electrizante de la preocupación por la pandemia que baja, que luego sube en marzo-abril, que ahora vuelve a bajar, que entonces crece el desempleo. Bueno, efectivamente nos ha sometido como sociedad a un estrés social muy relevante y obviamente un estrés también al sistema político, porque el sistema político es el que tiene que dar cuenta de estas demandas, sobre todo el gobierno, el que tiene que responder a las preocupaciones de los ciudadanos y obviamente enfrentarse a un esquema donde estas preocupaciones cambian todo el tiempo es una situación no usual. Si nosotros miramos una serie más larga, vemos esta estabilidad de 10 años, digamos, de la inseguridad como principal problema del país y esta caída abrupta en 2020 y en 2021. Es decir, lo normal en estas cosas es más bien la estabilidad y no el electrocardiograma que hemos tenido en el último año. Bueno, la pandemia impacta en la economía real. De esto obviamente van a hablar más Gabriel y Alfonso. Muchas cosas son sabidas. Nosotros tenemos algún indicador. Por ejemplo, preguntamos en nuestras encuestas si en el hogar han tenido perjuicios económicos directos como consecuencia de la pandemia, pérdida de empleo, seguro de paro, reducción de ingresos. Bueno, aproximadamente el 50% de los hogares ha tenido afectación económica directa a causa del COVID, el otro 50% no. Esto ha sido relativamente constante, estas variaciones pueden ser más muestrales que sustantivas, pero mitad y mitad y constante. Los hogares uruguayos han tenido afectaciones de algún tipo y obviamente, si uno analiza estos datos por estratificación socioeconómica, la afectación aumenta a medida que descendemos en la estratificación. O sea, en los sectores bajos, la proporción de hogares afectados económicamente por la pandemia es mayor que en los estratos altos. Y eso obviamente impacta también en las percepciones. Esta pregunta clásica que hemos compartido muchas veces con ustedes sobre la evaluación de la situación económica actual. Nosotros veníamos ya de un quinquenio donde este indicador de percepciones económicas era negativo. Había recuperado modesto optimismo en febrero del 2020 con el cambio de gobierno. Fíjense que en febrero teníamos un 26% de las personas que creían que la situación económica del país era buena, un 42% más o menos y un 31% que era mala. Y fíjense que en marzo, apenas un mes después, obviamente pandemia mediante, se habían aumentado fuertemente, fortísimamente, sobre todo el componente negativo, que había pasado de 31 a 46%. Es decir, los uruguayos inmediatamente asumieron que la situación económica pasaba a ser mala, 15 puntos de aumento negativo de un mes a otro. Este negativo fue el más alto de toda la serie en marzo. Luego, en la medida que la pandemia se controla en el país, se vuelve un esquema bastante más estable, ¿no? Entre 30 y 40% de percepciones negativas, que en los últimos meses la percepción negativa ha vuelto, digamos, a empeorar. Tenemos un 44% de percepción negativa en marzo, eso se corrige un poquito en abril y mayo, tenemos 41% de percepciones negativas en junio. Es decir, hay un efecto de la pandemia, evidentemente, en las percepciones sobre la situación económica actual. Sin embargo, y esto es curioso, el humor económico actual, o sea, estas percepciones son mejores que las que hubo en el quinquenio anterior. Si nosotros miramos la serie larga, obviamente tenemos un primer dato. Los indicadores negativos de hoy están muy lejos, abismalmente lejos de lo que tuvimos en los momentos de la crisis del 2002, ¿no? Donde las percepciones económicas llegaban alrededor del 90% de percepciones negativas y 0% directamente en algunos meses de percepciones positivas. No tiene nada que ver esta estructura de opiniones con la que teníamos en 2002. De hecho, si somos finos, si comparamos con el periodo anterior, nosotros vemos que el optimismo en Uruguay duró muy poco, digamos, duró el final del primer gobierno de Vázquez, donde la línea verde se transforma en predominante, y todo el gobierno de Mujica. Luego ya, al inicio del segundo gobierno de Vázquez, en 2015, ya las previsiones económicas habían asumido un saldo negativo fuerte. Durante todo ese gobierno, desde fin del 2015 hasta el 2019, las percepciones económicas negativas fueron las predominantes. Y ahora estamos también en un momento donde las percepciones económicas negativas son importantes, pero menos que en el periodo anterior. Quiere decir, percepciones
económicas negativas sí, pero todavía estas percepciones no son tan negativas como teníamos en el quinquenio anterior. Y además, una parte importante de la población se mantiene optimista respecto al futuro, y esto es importante para el propio funcionamiento de la economía. Como siempre decimos, las personas son capaces de soportar situaciones que entienden complejas si sienten que van hacia un futuro mejor, hacia un futuro más optimista. Y eso efectivamente es lo que sienten hoy los uruguayos. Cuando preguntamos cómo creen los uruguayos que va a estar la situación económica dentro de un año, hoy el 45% de los uruguayos dice la situación económica va a estar mejor o mucho mejor. Un 22% que va a estar igual y un 27% que va a estar peor. Y el mes anterior, en mayo, el optimismo hacia el futuro era de 50%. Y fíjense cómo en toda la serie, es el bimestre más optimista, mayo y junio, de lo que tenemos en este periodo, y después vamos a ver que tiene pocos antecedentes, incluso hacia atrás, ¿no? Y aquí vemos el efecto de la pandemia en marzo del 2020, este deterioro, cuando la creencia, digamos, de que la economía iba a estar peor el año que viene se duplica entre febrero y marzo del 2020. El temor, digamos, de que la cosa fuera peor duró ahí entre marzo y abril, luego se fue de alguna manera disipando. Entonces los uruguayos están asumiendo que hay una situación económica que no es la mejor, pero mantienen elevadas la confianza de que la situación económica dentro de un año va a ser más importante. Y lo que le decían de la comparación histórica, este nivel de optimismo del 50-45% que tuvimos en el último bimestre, tiene muy pocos antecedentes. Tenemos que irnos a principios del gobierno de Mujica, a 2010, cuando el Uruguay estaba viviendo un boom económico y una euforia política altísima para encontrar niveles de este tipo. O, obviamente, la salida de la crisis, los primeros meses del primer gobierno de Vázquez, donde evidentemente la gente sentía, el récord, más cerca del 70% de los uruguayos sentían que dentro de un año la economía iba a mejorar, pero obviamente partiendo de un nivel muy malo que era la crisis anterior. Pero estamos viviendo un optimismo, uno diría, hasta anómalo, desde el punto de vista de la serie histórica, y reitero que obviamente son indicadores importantes que explican el humor económico. Cuando uno analiza el índice de confianza en la economía, que es un índice que combina los dos indicadores anteriores, vemos que efectivamente hubo una caída muy abrupta en el primer mes de gobierno, digamos, y después modestamente recuperación, ya sea porque se fue el susto de que la pandemia se iba a llevar puesta la economía entera, o porque sigue predominando el optimismo hacia el futuro. Y los niveles actuales de confianza económica son mayores de los que hubo durante todo el gobierno anterior, aunque inferiores a los que hubo durante los dos primeros gobiernos del Frente Amplio. Otro de los efectos de la pandemia en este contexto, es que la pandemia profundiza y prolonga la luna de miel con el gobierno, aunque comienza a apreciarse una caída en las últimas mediciones. ¿Era esperable una luna de miel con el gobierno? Sí, era esperable. Casi todos los gobiernos, no todos, tienen un periodo de luna de miel. Lo que no hay registro o antecedentes de una luna de miel tan prolongada en el tiempo que uno puede decir que incluso continúa hasta el día de hoy a pesar de la caída en la última medición. Este es el indicador de aprobación de la calle Pou del fines de junio, 55% de aprobación, 28% de desaprobación, es un nivel muy alto. Si nosotros miramos la serie, teníamos dos mediciones del presidente electo, digamos, de enero y febrero, que mostraban 53-54% de aprobación. A fines de marzo ya tenía 65% de aprobación, había crecido 11 puntos su aprobación esperada, digamos, como efecto de las primeras medidas de la pandemia y este efecto que se ha reportado en muchos países del mundo del alineamiento de los públicos detrás de los gobiernos. Acá se combina, digamos, el ciclo político con el ciclo, con la llegada de la pandemia. Y después se ha sostenido, cae un poco acá en enero y febrero, cuando empezó a crecer la primera ola de contagios y todavía no había novedades de las vacunas. Cae a 53-54, después vuelve a niveles más cerca de 60, ahora se vuelve a ubicar más cerca en el 55. El rojo, digamos, que es la desaprobación, más bien tiende a aumentar, se ubica en junio en su nivel más alto, que es el 28%, pero más allá de eso está claro que hay una profunda y sostenida, digamos, luna de miel
con el gobierno, y esto, el contexto pandémico obviamente es una explicación fuerte para esto y genera la interrogante de en qué medida un contexto post-pandémico en general no puede terminar influyendo sobre la normalización o sobre los comportamientos esperados de estos indicadores. De cualquier forma, la aprobación actual sigue siendo superior a la de los presidentes anteriores a la misma altura del periodo y supera la base de apoyo original del presidente. Acá vemos una serie larga de promedios anuales y lo que quiero mostrarles acá son dos cosas. Primero, ¿por qué digo que las lunas de miel se terminan? Y bueno, porque en todos los casos, si nosotros vamos al primer gobierno de Vázquez, vemos una forma de U, digamos que es lo que la teoría relata, digamos, en general como modelo de evaluación presidencial, muy marcada. En el gobierno de Mujica lo mismo, muy alto al principio. Ya el segundo año, fíjense que tanto Vázquez en su primer gobierno como Mujica estaban en niveles de aprobación del 47, luego terminan más altos. Vázquez tuvo lo mismo, repunta un poquito al final, pero ya en el segundo año, en el segundo gobierno, ya estaba en 36. Y fíjense que Lacalle tuvo 60 el primer año, no tan alto como el de Mujica, pero es el segundo mejor primer año, digamos, desde que hay encuestas de opinión en Uruguay, y 57 en su segundo año, promedia. Está bien, recién vamos en el primer semestre, pero es con estos datos, si Lacalle Pou logra cerrar el segundo año por encima de 50 en el promedio anual, digamos, va a ser el presidente que en su segundo año de gobierno va a tener mejores registros, porque no va a haber tenido una caída como tuvo los presidentes anteriores, incluso los dos superpresidentes, por llamarlos de alguna manera, Vázquez, el primer gobierno de Vázquez y el de Mujica, ¿no? Entonces, bueno, va a llegar la luna de miel, va a llegar el fin de la luna de miel. ¿Cuándo va a llegar? Uno diría, debería llegar, pero también uno debería ser consciente que en un escenario tan inusual como el que estamos, nuestros modelos de análisis pueden fallar, pueden no ser del todo precisos. De hecho, cualquier modelo de análisis sin considerar la pandemia probablemente hubiera sugerido que a esta altura el presidente no tuviera los niveles de apoyo que tiene, y sin embargo los tiene. Entonces, ¿cuán duraderos serán los efectos de la pandemia? ¿Cuánto afectará una pospandemia en las evaluaciones de gobierno? Son preguntas que no podemos responder, simplemente sí señalar que los modelos que conocemos más bien indicarían una tendencia a que esa forma de U en algún momento se generara, y es lo que parece indicar por lo menos nuestra última medición. Bien, la coyuntura del 2021, la coyuntura de este año, que la dinámica política es distinta a la del año pasado, con una mayor confrontación entre el gobierno y oposición, genera un alineamiento sostenidamente fuerte de los votantes de la coalición detrás del presidente y del gobierno, y de a poco se empiezan a consolidar opiniones críticas hacia el gobierno entre los votantes del Frente Amplio. Si uno mira la opinión de los votantes de la coalición, uno encuentra niveles sostenidamente altos. Es impresionante realmente la solidez y la magnitud de los votantes de los partidos de la coalición en términos de aprobación a la gestión del presidente. Fueron pocos los momentos durante los gobiernos de Vázquez y Mujica en que Vázquez y Mujica tuvieron estos niveles de aprobación entre los frente amplistas. O sea, entre su propia tribu, digamos, no es sencillo lograr estos niveles de aprobación que tiene Lacalle Pou hoy, y mucho más considerando que son 5 partidos, ¿no? Y algunos de ellos con posturas a veces de cierta tirantez. Pero a nivel de los electores, el alineamiento es muy grande. Entre los votantes del Frente Amplio, al principio había una división de opiniones, los primeros meses, y luego, a medida que fue avanzando el periodo, y sobre todo el último semestre, este primer semestre, y particularmente en la medición de junio, los juicios de los frente amplistas empiezan a volverse crecientemente negativos, lo cual es razonable y responde también a la dinámica política. Bueno, sobre esta base, ¿el referéndum contra la LUC es un cambio de escenario? ¿Esto cambia radicalmente el escenario? ¿Cómo puede influir? Bueno, uno diría, responder esta pregunta en un escenario de tanta incertidumbre como el que comentaba anteriormente no es sencillo. Probablemente esto en algún sentido reafirma un escenario, reafirma algunas cosas que son sabidas y conocidas en la dinámica política uruguaya, esta idea de dos mitades relativamente equilibradas y similares, y en otras cosas sí podría generar algún cambio de escenario. Vamos a repasar algunas hipótesis de lo que
podría venirse en esta dinámica. El proceso de recolección de firmas y la concreción probable, muy probable, digamos, del referéndum, esperando simplemente la validación de la Corte Electoral, este proceso ya generó algunos cambios inmediatos. No son cosas que se van a generar, sino que algunos cambios ya se generaron. En primer lugar, hay un reequilibrio de la dinámica política. Tuvimos una dinámica política el 2020 y lo que va de 2021, donde el gobierno prácticamente monopolizó la agenda. El gobierno tuvo la iniciativa política. El Frente Amplio en general fue reactivo a las políticas de gobierno. Esto en general suele ser así. El Frente Amplio, cuando fue reactivo, muchas veces no encontró los mejores caminos para lograr reconocimiento a su actuación, ni siquiera entre sus propios votantes. Pero la matriz de fondo en Uruguay, como ya sabemos, es una matriz de fines de los 90, de dos mitades políticamente equilibradas. Los momentos en los cuales hubo una hegemonía política en la agenda tan marcada de uno de los bloques sobre el otro, en general duraron poco, porque el fondo, la matriz de fondo, es una matriz equilibrada. Entonces, esta demostración de fuerzas inesperada además, ¿no? Que además le agrega cierta épica, ¿no? Inesperada hasta por los propios organizadores, PIT-CNT, de Frente Amplio, organizaciones sociales, y por supuesto inesperada por el oficialismo, genera un efecto sorpresa y en algún sentido, para algunos integrantes del oficialismo, que en algún momento quizá pudieron subestimar las fuerzas opositoras, es como una dosis de realismo. En Uruguay hay un gobierno fuerte y hay una oposición fuerte. En Uruguay hay dos mitades políticas que tienen un tamaño relativamente parecido y tienen obviamente capacidad de expresión. Y esto va a hacer que la dinámica política se reequilibre. Esta sensación de hegemonía absoluta que tuvimos en 2020 y una parte de 2021, posiblemente va a estar más amortiguada en el futuro. Segundo efecto, esto cohesiona al Frente Amplio. Esto permite a un Frente Amplio que venía con muchas dificultades para encontrar posicionamientos políticos, venía con posicionamientos políticos dispersos, venía obviamente en un proceso de renovación de liderazgos. Esto es un mecanismo de cohesión interna, ¿no? Y lo vimos en muchos de los festejos del día de la recolección de la firma, abrazos entre gente que uno puede, hasta ahora quizá daban más la imagen de rivales políticos, que obviamente lo son en la interna del partido, pero les da una causa común y les genera una cohesión, más allá del efecto en la propia movilización. Mejora además el vínculo entre el Frente Amplio con el PIT-CNT y con las organizaciones sociales, que eran vínculos que también estaban en algún sentido tironeados. Incluso la propia estrategia de recolección de firmas contra la ley de urgente consideración fue compleja, porque querían ir por caminos distintos, el PIT-CNT, algunas organizaciones sociales y el Frente Amplio. Al final, el camino que se termina negociando implica que el Frente Amplio haya aceptado juntar firmas contra 4 artículos que el mismo Frente Amplio había votado. Bueno, hubo todo un proceso muy tenso ahí, pero finalmente con este objetivo los matices quedan en segundo plano y mejora este vínculo. Esto fortalece lo que uno puede llamar el bloque de izquierda o el bloque opositor, sin ninguna duda. También fortalece liderazgos dentro del Frente Amplio, sobre todo aquellos que estuvieron más directamente involucrados en el proceso de recolección de las firmas, y particularmente nuestras encuestas muestran un crecimiento de la imagen de Óscar Andrade en el último mes. Y finalmente un efecto sistémico, muy importante, al que Gabriel hacía referencia en su introducción, que tiene que ver con la canalización institucional del disenso. Es decir, en toda sociedad existe el disenso, existe gente que no está de acuerdo con el rumbo o con ciertos aspectos del rumbo elegido, que está descontenta, que está desconforme y que quiere expresar su desconformidad. Uruguay tiene esta enorme virtud de estos mecanismos de democracia directa que permiten, es como una válvula de escape, una canalización institucional del disenso. Usted no está de acuerdo, no le gusta esta ley, si junta esta cantidad de firmas, hay un mecanismo por el cual esto se resuelve. Este mecanismo es una regla de juego que está aceptada por todos los actores. Cuando esto no existe, que en muchos países esto no existe, esos segmentos de la población que están desconformes y disgustados y enojados y molestos y que se sienten eventualmente aplastados o oprimidos por una mayoría, muchas veces tienen que recurrir o terminan recurriendo a otros tipos de expresiones que son manifestaciones
que eventualmente llevan al conflicto, eventualmente eso muchas veces incluso deriva en situaciones de violencia, ya sea por la propia manifestación o por las represiones sobre las manifestaciones, que es lo que estamos viendo en muchos países de América Latina. Entonces, en algún sentido, la existencia de este mecanismo canaliza institucionalmente el disenso y puede aplacar, no necesariamente anular del todo, porque hay otros factores del entorno, pero puede aplacar la tentación o las posibilidades de que hubieran algunos tipos de movilizaciones sociales más conflictivas, como las que estamos viendo en otros países de América Latina, y esto es muy importante para el Uruguay. Siempre ha sido así, pero son esas cosas que a veces son parte del paisaje, y hasta que no lo vemos aplicado en un evento puntual, quizá nos cuesta valorarlo como país. Hay algunas hipótesis que lo que vimos hasta ahora eran cambios que uno puede decir, estas cosas ya se dieron. Hay otras cosas que podemos decir, bueno, el proceso de campaña o debate del referéndum puede tener ciertas implicancias. Una, que evidentemente puede haber una mayor polarización, va a haber una mayor polarización. Cuando uno habla de polarización, o enseguida se nos viene a la cabeza ese término grieta que está ahora tan de moda, bueno, yo creo que una polarización a la uruguaya, la polarización en Uruguay significa cosas distintas de la polarización en otros lados. Es difícil que en Uruguay esta idea de grieta, a pesar de que muchas veces sintamos que podemos estar metidos en cosas parecidas, sobre todo si miramos el submundo de las redes sociales, pero esta idea de grieta no aplica bien todavía para el Uruguay. Sí polarización, porque evidentemente vamos a un esquema binario que es no hay término medio y donde la gente va a tener que tomar postura en un sentido y otro, y eso inevitablemente lleva a la polarización. Pero no necesariamente a una polarización mala, simplemente a una decisión sobre un escenario dicotómico. Obviamente, así como hablaba de que el proceso de recolección de firmas cohesionó al frente, la campaña por el referéndum va a cohesionar la coalición, porque la coalición, su estrategia predominante es defender unida, y ya hubo de hecho reacciones muy inmediatas de todos los actores, esta ley. Entonces vamos a tener los dos bloques, una coalición más madura como el Frente Amplio, con identidades y mecanismos, pero que venía castigada y con cierta tendencia a la dispersión interna, se va a cohesionar, y esta coalición más nueva, la coalición multicolor, la coalición de gobierno, que no tiene mecanismos ni siquiera tiene una mesa chica, digamos, de reunión permanente entre sus líderes, pero evidentemente, por lo menos en torno al proyecto de la defensa de la ley, va a haber una mayor cohesión. Va a haber un debate que probablemente va a ser un debate más efectista que sustantivo, porque va a ser una campaña muy confusa. Es muy difícil discutir esta ley porque es una ley muy amplia, ¿no? Los 135 artículos, la ley es mucho más amplia que los artículos que se derogan. La ley tiene casi 500 artículos, se proponen derogar 135. Pero estos 135 abarcan un montón de temas, algunos más relevantes y de más magnitud, otros muy específicos y muy de detalle. Entonces, es muy difícil discutir todos estos temas al mismo tiempo, y la estrategia predominante probablemente de ninguno de los bloques es confrontar necesariamente sobre el mismo punto. Es probable que tengamos un debate disperso, debate que se da en diferentes planos, y un debate segmentado. ¿Qué quiere decir con esto? Que quizá el gobierno va a intentar decir, bueno, la LUC es buena porque mejora la seguridad pública, y quizá el Frente Amplio va a querer llevar la discusión a otro lado y no hable de seguridad pública, y así sucesivamente. Entonces, como uno puede dar la discusión en tantos, digamos, ejes, es posible que no encontremos mucho debate sobre el mismo eje, o que más bien sean debates escurridizos. Por eso yo creo que en definitiva no estoy seguro que vayamos a tener un debate sustantivo y de alta calidad, sino más bien un debate disperso y eventualmente segmentado, ¿no? En estos contextos la gente asume atajos, el costo de informarse en detalle lo que significa la LUC es muy alto, sobre todo para el votante no sofisticado, por lo cual en última instancia es muy probable que se termine dando esta idea de es un plebiscito sobre el gobierno, esta dinámica de me gusta o no me gusta, ratifico o no el rumbo. Bueno, y finalmente hay un tercer núcleo de efectos que más bien pueden depender del resultado, ¿no? Estos son post-resultado.
yo creo que consecuencias moderadas en términos de políticas, es decir, yo no creo que el Uruguay esté ante una bifurcación de caminos sustantivo en función de si la LUC se mantiene vigente o no, porque digamos, es una ley que, reitero, genera un montón de pequeños cambios en muchas áreas, pero bueno, no es, digamos, no se ve ahí una bifurcación de caminos en el sentido más profundo del término, por lo cual no tiendo a pensar que al Uruguay le va la vida, digamos, en términos del resultado de este referéndum en un sentido u otro, pero sí que obviamente el resultado va a tener consecuencias potencialmente importantes en el plano electoral. Va a ser una medición de fuerzas importantes, prácticamente una lógica de elección de medio término, y entonces es claro que vamos a tener un debate, una campaña electoral, digamos, vamos a tener una campaña electoral muy dura y muy intensa, porque ninguno se lo va a tomar a la ligera este tema, lo cual creo que es correcto, porque obviamente puede tener derivaciones distintas. Hay oportunidades y amenazas para las trayectorias políticas y la emergencia de nuevos liderazgos. Los procesos de campaña electoral, incluso los de plebiscitos y referéndums, han sido momentos en donde surgen liderazgos. Y esto es importante en este contexto, ¿por qué? Porque la elección del 2024 en Uruguay va a ser una elección de profunda renovación de liderazgos y candidaturas. En el partido de gobierno, el Partido Nacional, las dos personas que fueron candidatos en las últimas elecciones ya no pueden serlo. Tuvimos la pérdida del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, que ha sido un candidato en las últimas 4 internas, y el presidente no puede ser reelecto, no puede competir por su reelección, por lo cual ni la Calle Pou ni Larrañaga van a estar. Hay un espacio abierto, digamos, para el desarrollo de nuevas figuras y candidaturas. La campaña por defensa de la LUC puede ser una oportunidad o una amenaza para la consolidación o el fracaso de algunas de estas potenciales candidaturas. Y lo mismo en la oposición. En el Partido Colorado casi lo mismo. El Partido Colorado, salvo que uno pueda pensar en un retorno de Pedro Bordaberry o un retorno de Ernesto Talvi, es muy difícil pensar que Julio María Sanguinetti vuelva a competir en esa interna. Entonces, evidentemente, el Partido Colorado también hay un espacio de renovación de candidaturas. Y por supuesto, en el Frente Amplio, que ya lo veníamos analizando, también va a haber candidaturas nuevas. Entonces, estamos en un proceso de acá a 2024 de construcción de nuevas candidaturas, y así como veíamos ese efecto puntual que les mencionaba en el crecimiento de la figura de Oscar Andrade, puede haber también oportunidades o amenazas para otros, y los escenarios de campaña electoral siempre son muy importantes para estas cosas, para esta construcción de carreras políticas, porque son escenarios donde la gente está mirando mucho el accionar de los líderes. Bueno, y finalmente, obviamente, del resultado puede depender una mayor fortaleza o debilidad del gobierno para implementar su agenda. Obviamente un triunfo, digamos, del no, un triunfo del no. Es curioso porque se inviertan ahora los términos, ¿no? Ahora el decirle sí a las firmas, el decir sí a la LUC, ahora es sí a la derogación de la ley, ¿no? Entonces, pero bueno, evidentemente, si se mantiene la ley, va a ser un espaldarazo para el gobierno, que va a tener mayor capacidad simbólica para continuar implementando su agenda, y si hay una derrota va a significar un fortalecimiento mayor de la oposición. Bueno, hasta aquí mis comentarios. Muchas gracias. Bueno, buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos desde sus casas, sus trabajos. Yo voy a tratar de hacer una presentación corta porque sabemos que la paciencia en los eventos virtuales es menor, y hoy nos parecía bien importante tener la opinión de Ignacio para que nos ayude a delinear un poco el escenario político. Así que un poco en honor al tiempo vamos a hacer una presentación corta. Seguramente nos vamos a tomar alguna licencia didáctica
y no vamos a hacer un repaso transversal y profundo de todos los temas como solemos hacer. Igualmente ustedes irán recibiendo en los informes que emitimos regularmente distintos condimentos y distintas visiones sobre algunos temas. Queremos concentrarnos en 2 o 3 temas, así que yo estimo hablar 25 minutos más o menos. Y después vamos a tener un espacio de preguntas, que seguramente habrá muchas preguntas, y los invito a que aprovechen la presencia de Ignacio, que no es muy normal acá. Pueden hacer las preguntas en el chat de Zoom y Gabriel las va a estar recibiendo y ordenando. Así que después de mi presentación tendremos más o menos unos 10 minutos de preguntas. Para hacer la presentación corta y efectiva, nos vamos a centrar sobre todo en algunas innovaciones que hay en el diagnóstico global y local, y muchas de esas tienen como protagonista a la inflación y a la reprogramación de las políticas monetarias, ¿no? 2020 fue el año de la crisis, donde irrumpió la crisis sanitaria, donde la política económica tuvo que responder con medidas agresivas, y ya desde fines del año pasado estábamos especulando con cómo se iban a desarmar esos estímulos que había recibido la economía, y ya a principios de este año se empezó a visualizar con más claridad la recuperación en Estados Unidos y empezó a tomar forma el debate sobre cómo Estados Unidos iba a desarmar su política monetaria. Empezaron a aparecer advertencias de que los estímulos tan agresivos podían llevar a un rebrote de la inflación, y algo de eso es lo que estamos viendo, y eso es parte de la discusión que queremos plantear hoy. Seguramente a nivel global la dinámica de la inflación en Estados Unidos va a ser uno de los temas más importantes de esta segunda mitad del año, porque eso va a moldear la respuesta de política monetaria de la Reserva Federal. No hay muchas novedades en términos de crecimiento. Sí tuvimos muchas novedades en nuestra reunión pasada de marzo, donde claramente en el primer trimestre de este año se dio un giro muy importante en las expectativas de crecimiento global. Esto de la mano de un cambio en la dinámica política en Estados Unidos, de nuevas políticas fiscales que definitivamente, y que además junto al avance de la vacunación en Estados Unidos, pusieron definitivamente a Estados Unidos en fase de recuperación. Ya China había empezado la recuperación el año pasado, así que ese escenario no es demasiado nuevo. Ayer salieron proyecciones nuevas del Fondo Monetario, no cambió demasiado la proyección de crecimiento 2021, que sigue siendo 6% para la economía mundial, y sí se corrigió levemente la proyección de crecimiento del año que viene al alza. Sí hubo también un cambio cualitativo o una composición de las proyecciones para este 2021. El Fondo Monetario corrigió hacia arriba las proyecciones de crecimiento de las economías avanzadas y corrigió hacia abajo las proyecciones de crecimiento de las economías emergentes. Esto porque la dinámica sanitaria obviamente viene mucho mejor en las economías avanzadas, que son las que han avanzado más en los programas de vacunación, y algunos emergentes como nosotros o como Chile, por poner 2 ejemplos, también estamos con niveles de vacunación similares a las economías avanzadas. Pero básicamente al final esta crisis sanitaria le está pegando más, obviamente, a los que están más rezagados en programas de vacunación, y esos son en su mayoría países emergentes, ¿no? Por eso el principal riesgo que el Fondo Monetario identifica para este proceso de recuperación obviamente es las nuevas variantes y las mutaciones del coronavirus, obviamente en particular la variable Delta, que es la variable predominante. Este riesgo obviamente es asimétrico. Ya estamos teniendo una recuperación asimétrica, como veíamos recién, un cambio en las proyecciones, un despegue de las economías avanzadas, un rezago de las economías emergentes, y obviamente este riesgo de que avance la pandemia, o que avance una nueva ola de la pandemia de la mano de la variable Delta, es más grave para los países emergentes, porque seguramente lo que va a hacer es que la asimetría de la recuperación sea más intensa. Acá tenemos un mapa sacado de Our World in Data, que es uno de los portales que está monitoreando el avance de la pandemia a nivel global, que muestra el avance de los programas de vacunación. No estamos mostrando 1 ni 2 dosis, porque hay países como Estados Unidos que están aplicando plataformas que tienen una sola dosis, como la vacuna Janssen, ¿no? En definitiva, los colores más verde intensos lo que muestran son países que alcanzaron el esquema completo, ya sea 2 dosis con vacunas como las que tenemos nosotros o 1 dosis para vacunas como Janssen. Y vemos, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, algunos países de Europa Occidental, Uruguay, Chile y algún otro país por ahí que tienen niveles de vacunación mucho más avanzados, un rezago muy fuerte en África y también en Europa Oriental o en Asia y en Medio Oriente, ¿no? Rusia, por ejemplo, Medio Oriente y África con bastantes rezagos en términos de los avances de vacunación.
todo esto hace que este riesgo a la baja sea un riesgo sobre todo asimétrico y sobre todo un problema potencial para los países emergentes. Entonces hay dos riesgos importantes para el proceso de recuperación. Uno es el COVID y el otro es la dinámica de la inflación, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Le decía recién en la introducción que en marzo, en nuestra reunión de marzo, ya habíamos empezado a plantear el tema de la recuperación en Estados Unidos, la nueva política fiscal y ese debate o esas advertencias que surgían de algunos economistas encumbrados o reconocidos, como puede ser Blanchard o Summers, que advertían que el paquete fiscal de Estados Unidos era demasiado grande, que eso podía traer, era demasiado grande en comparación con la brecha del producto, que eso podía traer una recuperación demasiado abrupta y podía generar presiones inflacionarias. Y si esas presiones inflacionarias se descontrolaban, por decirlo de alguna forma, la Reserva Federal iba a tener que reaccionar poniendo un freno de mano, afectando la recuperación, pero además también afectando la estabilidad financiera global. Y en aquel momento, en marzo, en su reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal entendió que ese riesgo no era un riesgo relevante y que las proyecciones y que la situación de precios estaba relativamente controlada. ¿Qué pasó de marzo hasta ahora? Bueno, estamos teniendo efectivamente un pico importante de inflación. En el gráfico de la izquierda tienen la inflación de Estados Unidos, que con las dos medidas que se siguen, el Consumer Price Index y la inflación implícita en el consumo americano. Cualquiera de las dos tuvo un aumento muy importante en el segundo trimestre. Cualquiera de las dos nos muestra que los niveles de inflación de Estados Unidos hoy son de los más altos de los últimos 40 años. Hay tres episodios de registros altos de inflación. El periodo en el entorno de la crisis de Lehman Brothers, y para ver niveles de inflación tan altos hay que ir al 80. ¿No? O sea que efectivamente son niveles de inflación altos, no son solamente en Estados Unidos. Acá en el gráfico de la derecha tienen la inflación antes del COVID en varios países desarrollados, y esta es la inflación, el último registro en la mayoría de estos países, junio del 2021. En general, la recuperación ha venido con algo más de inflación, y los países y los bancos centrales están tolerando algo más de inflación. Por ahora, el mercado asume que esta inflación es transitoria. Ahora en gris, en los cuadritos grises, pusimos la inflación proyectada hacia adelante en todos estos países. El mercado reconoce que hay un aumento de la inflación y en general asume que esta inflación es transitoria. Nos metemos un poquito más ahora en la discusión en Estados Unidos. ¿No? Está claro que hoy las autoridades siguen diciendo que la inflación no es un problema, que es un proceso transitorio. También está claro que la inflación de hoy no se vio venir en marzo. ¿No? Está claro, de la misma forma, que la inflación está en zona de riesgo, no es una zona cómoda en la que estamos hoy, es un dato fuera de lo esperado y es un dato que prende algunas alarmas o algunas alertas. ¿Tá? En sus últimos comunicados de política monetaria, la Reserva Federal sigue afirmando que se trata de un shock transitorio. La lógica o el rational básicamente es algo así, no tiene tanto que ver con la discusión sobre el tamaño del paquete fiscal que planteaban Blanchard y Summers, sino que tiene que ver más con según el diagnóstico de la Fed, con la dinámica de la recuperación, ¿no? Es como que teníamos una economía que venía muy aletargada, con problemas de oferta a nivel de servicios global, pero también con problemas de oferta a nivel global, con restricciones de las cadenas de suministros, con procesos industriales que no se habían normalizado, con un tránsito interoceánico que tampoco estaba en condiciones normales, y Estados Unidos pegó un salto muy rápido en términos de recuperación, vacunación mediante y paquete fiscal mediante tal vez, pero básicamente es como que le puso un shock de demanda muy abrupto a una economía que estaba con restricciones de oferta. Ese exceso de demanda en comparación, en relación a una oferta todavía letargada, es lo que, de acuerdo al diagnóstico de la Fed, está generando un aumento transitorio de las presiones inflacionarias. En su último informe, la Fed hace un análisis muy exhaustivo de todos estos mercados donde hay problemas de precios, analiza las restricciones que hay, uno de ellos es, por ejemplo, los autos, analiza las restricciones de oferta y concluye que es un proceso transitorio y que la inflación debería bajar. Y por ahora el mercado piensa lo mismo. En el gráfico de la izquierda tenemos las proyecciones que surgen de la encuesta de analistas que responden a Bloomberg, que básicamente, partiendo de una inflación en torno al 5% en este segundo trimestre, están asumiendo que en los próximos trimestres la inflación va a bajar y que ya a fines del año que viene la inflación va a volver a una zona más alineada a las metas de la Fed, en torno al 2%. Es importante este gráfico porque esto básicamente, esta es la expectativa hoy, esto va a estar marcando la dinámica de las sorpresas en los próximos trimestres, ¿no?
Si hay sorpresas en esta variable, si hay sorpresas en la inflación en relación a lo esperado, es posible que veamos un cambio de pisada en la política monetaria. Más allá de las proyecciones de corto plazo, a largo plazo, la inflación que está implícita en los bonos, o lo que se llama la break-even inflation, la diferencia entre los bonos nominales y los bonos ajustados por inflación, también marca que la inflación es transitoria y que esta inflación de 5,5% que tenemos hoy en junio bajaría en los próximos años, ¿no? Esta inflación es la que duele, porque son agentes comprando y vendiendo bonos, o sea, apostando dinero por una inflación que entienden que va a converger y que no se va a desanclar, ¿no? Entonces, en principio hoy lo que tenemos es un shock de inflación transitoria que se reduciría en los próximos trimestres. Igualmente, esto sigue estando planteada la pregunta de cómo se va a desarmar el paquete de estímulos monetarios que la Fed puso arriba de la mesa el año pasado para amortiguar la crisis. Hoy estamos en un contexto monetario de tasas de interés y de liquidez que no es normal. Sabemos que no es normal y sabemos que no es para siempre. Y más allá de que haya un riesgo de inflación o no, esto se va a tener que desarmar y se va a empezar a desarmar y es parte de lo que se está discutiendo y no es trivial entender el timing de ese proceso y los riesgos que ese proceso implica. ¿Qué es ese paquete de estímulos monetarios? Bueno, son dos cosas, ¿no? Son estímulos cuantitativos y son tasas en cero. Tasas en cero el recorte de tasas fue la primera medida que tomó la Reserva Federal el año pasado. También fue la medida drástica que tomó ante la crisis de Lehman Brothers en 2008 y 2009. Una vez que las tasas están en cero, ya no pueden bajarse más. Algunos bancos centrales pusieron tasas negativas, pero no es mucho el espacio. Lo otro que hizo la política monetaria en 2008 y volvió a hacer ahora es, una vez que las tasas llegaron a cero, hacer medidas cuantitativas, que es lo que está en el gráfico de arriba. Medidas cuantitativas quiere decir expandir la liquidez vía programas, por ejemplo, de compra de bonos que básicamente ponen más dinero en circulación. Eso que se mide, lo medimos como la contracara de los activos que tiene la Fed en balance. La Fed compra bonos, compra securities y va aumentando la cantidad de activos que tiene en su balance. Lo hizo en 2008 y lo volvió a hacer ahora, ¿ah? ¿Qué supone desarmar todo esto? Bueno, supone dos cosas, desarmar los estímulos cuantitativos y también subir las tasas. Lo primero que va a ocurrir es que va a haber que desarmar los programas cuantitativos, ¿no? Sería un poco inconsistente subir las tasas mientras estamos por otra ventanilla volcando liquidez al mercado. Hoy la Fed está volcando liquidez a un ritmo de 80 billions por mes, es lo que compra de bonos del Tesoro, de Treasuries, y 40 billions por mes es lo que compra de activos respaldados por garantía hipotecaria. Primero hay que dejar de inyectar dinero y después eventualmente se discutirá la suba de tasas. Entonces, hoy ese programa sigue en marcha. ¿Cómo nos imaginamos que se va a procesar esta discusión? Ya algo está sucediendo. Seguramente en la segunda mitad del 2021 la Fed irá tratando de acomodar las expectativas sobre los tiempos del tapering. El tapering es el proceso de desarme de los estímulos cuantitativos. Lo ven acá, por ejemplo, en el periodo anterior. Es algo que ocurrió por allá por 2013-2014. En mayo del 2013, Bernanke anunció que la política monetaria había cumplido su función y que a partir del 2014 se iba a empezar a recoger la piola en términos de estímulos cuantitativos, algo que efectivamente ocurrió a un ritmo suave y moderado, pero ocurrió. Entonces, seguramente vamos a tener en la segunda mitad de este año lo que el mercado está llamando los taper talks, o sea, la Reserva Federal hablando o discutiendo sobre cómo va a desarmar el estímulo cuantitativo. Podríamos esperar hoy, el consenso es que en algún momento del 2022, tal vez primera mitad del 2022, se empiece a recoger la piola de los estímulos cuantitativos, o sea, se empiece a desinyectar dinero y eventualmente en algún momento de 2022 o 2023 aumento de las tasas de interés. Esa es la expectativa hoy, asumiendo que la inflación es un proceso transitorio y que la inflación está controlada. Obviamente, si los números de inflación sorprenden, este timing puede cambiar radicalmente. Por eso es muy importante el monitoreo de los números de inflación y el diagnóstico sobre por qué está pasando lo que está pasando con los precios. Más allá de esto, igual, más allá de que la Fed transmite que la inflación es transitoria y que el desarme va a ser suave, ya estamos teniendo algunos efectos, ¿no? La última reunión del Comité de la Reserva Federal fue el 15 de junio. En los 3-4 días siguientes y varias semanas después, el dólar se ha venido fortaleciendo. Esa reunión pautó algún cambio de expectativas porque la Fed se mostró, más allá de que transmitió tranquilidad sobre la transición y todo lo demás, se mostró un poco más firme en perspectiva sobre el combate a la inflación e incluso empezó a cambiar sus expectativas de aumento de tasa, que ahora lo vamos a ver. Pero
Más allá de que el desarme sea suave y moderado, eso no quiere decir que no tenga efectos financieros, porque de alguna forma la perspectiva de que se empiece a retirar liquidez o que empiecen a subir las tasas de interés hace que las variables se empiecen a ajustar. El 15 de junio marcó un momento importante, hoy hay otro meeting de la Reserva Federal, así que puede ser otra novedad. Esto es lo que la Reserva Federal, cómo cambió sus expectativas de tasas en las últimas 2 reuniones. En lo que tenemos en el gráfico de arriba vemos lo que se llama en la jerga el dot plot, que es la encuesta que hace la Reserva Federal entre sus gobernadores sobre dónde piensan que van a estar las tasas overnight a fines de cada uno de los años. En marzo había solo 4 gobernadores que decían que las tasas iban a subir a fines del 2022 y la mayoría después, había todavía varios que pensaban que las tasas iban a estar en 0 en 2023 y teníamos 7 que pensaban que las tasas iban a subir para el 2023. Todo eso es como que se adelantó en el tiempo en solamente 6 meses de diferencia. Hoy tenemos en esta gráfica de acá más puntitos en 2022 que piensan, o más gobernadores que piensan que las tasas van a subir en 2022 y ya muchos más que piensan que las tasas van a estar subiendo en 2023. Entonces es como que el horizonte de normalización monetaria se nos ha venido arriba o se ha cortado en el tiempo y por eso el dólar empezó a ajustar después de esta reunión del 15 de junio. Así que hoy tendremos otra reunión. Hay bastante expectativa sobre cómo la Fed sigue leyendo estos datos de inflación y sobre cómo reprograma su política monetaria hacia adelante. En cualquier caso, creemos que este monitoreo de la inflación y la recalibración de la política monetaria va a ser uno de los drivers que va a movilizar el mercado este año. Por ahora, mientras seguimos en fase de recuperación global y todavía con perspectivas de que haya mucha liquidez, los precios de los commodities todavía tienen perspectivas muy favorables. Acá tienen un gráfico de 6 commodities que son relevantes para Uruguay, la mayoría son productos de exportación, salvo el petróleo aquí en el medio, y tiene la comparación de dónde están los precios hoy versus dónde estaban los precios en el promedio de los últimos 4 años, que no fueron años buenos para los commodities. Recordemos que el ciclo anterior había sido muy bueno hasta el año 2014. En 2014 y 2015 tuvimos un ajuste a la baja y tuvimos 4 o 5 años de precios malos. Hoy todos los precios están bastante mejor que esos niveles promedio de los últimos 4 años, que insisto, no fueron precios buenos. En cualquier caso, mientras sigan estas condiciones favorables, esperamos un buen entorno para los commodities, y esto es una buena noticia para Uruguay. En general, no tan buena noticia, por ejemplo, para la fijación de los precios de los combustibles y eventualmente para la inflación, que puede ser un desafío. Antes de pasar a Uruguay, solamente 2 comentarios muy rápidos sobre la región. No nos queremos detener mucho en esto hoy para no desconcentrarnos, pero así como estamos viendo un panorama global que mejora, una economía global que consolida su recuperación y que tiene que gestionar el riesgo COVID y el riesgo de inflación, seguimos preocupados por la situación de la región, aunque con matices distintos, ¿no? Brasil, con una recuperación mucho más consolidada y más formada, tiene algunos desafíos por delante. Hay elecciones en 2022 y eso nos pone un poco de duda sobre cómo va a continuar el proceso político en Brasil. Pero más allá de eso, la recuperación viene lanzada, la inflación empezó a subir, como se ve en este gráfico de aquí, repuntó bastante para lo que eran los datos de los últimos 3 años. Y ya el Banco Central está en modo de recalibración monetaria. Esto estaba en el título de nuestra charla, discutimos la recalibración de Estados Unidos, ya estamos viendo el Banco Central de Brasil en modo de contracción monetaria y esto, en definitiva, le pone perspectivas eventualmente de fortalecimiento al tipo de cambio real o al real en Brasil. Ahora vamos a ver un poco después los precios de Uruguay versus Brasil, pero hoy Uruguay está muy caro con respecto a Argentina y con respecto a Brasil. El resumen de esto sería que Brasil, en perspectiva de recuperación, con aumento de inflación y con contracción monetaria, seguramente su tipo de cambio real va a empezar a cambiar la dinámica y la brecha de precios que tenemos con Brasil se va a empezar a cerrar de a poco, pero se va a empezar a cerrar. El otro vecino nuestro, vemos una situación distinta, lo vemos más complicado, una situación donde está consolidado el déficit fiscal, donde seguimos teniendo problemas de inestabilidad nominal. La inflación ahora en junio está en el 50% interanual. Y las recetas o el plan económico que se está aplicando es parecido a lo que se aplicaba en 2012, 2013, 2015. Una economía cerrada, con más represión financiera, con controles de precios. No ha terminado bien esto, pero sí sabemos que lleva a inestabilidad del sistema nominal, desdoblamiento cambiario, tipos de cambios múltiples. La brecha entre el dólar oficial y el dólar blue se ha ido ampliando.
y nuestra competitividad en el sector turismo, digamos, o en el mercado informal, también está en los peores niveles de las últimas décadas. ¿Tá? Tenemos las elecciones de mediano término también ahora en noviembre. Seguramente el gobierno va a hacer lo posible para llegar lo menos desordenado posible a esa instancia de noviembre. Todavía no está siendo muy exitoso, pero seguramente después de noviembre se relajen algunas de estas restricciones y en el verano es posible que queden más patentes algunos desórdenes que tiene Argentina, ¿no? Entonces, quedémonos con la idea, porque ahora después lo vamos a volver a tocar, este es un tema importante para nuestro análisis local, de que la región en principio va a seguir siendo fuentes de inestabilidad para Uruguay, sobre todo del lado de Argentina. Con Brasil esperamos que los problemas o que la brecha, sobre todo de precios, se empiece a cerrar. En Uruguay queremos hacer foco en tres temas bien rápido, algunos de ellos que presentan, por lo menos para nosotros, alguna innovación en términos de diagnóstico, y esas innovaciones tienen que ver con medidas que ha anunciado el gobierno, pero también con el escenario político que Ignacio nos trazaba. ¿Tá? Vamos a hablar básicamente de tres temas: cómo viene el proceso de recuperación, qué novedades tenemos en términos de pautas salariales y cómo estamos viendo el escenario para la inflación y para el sistema de precios. Esto ya es información un poco vieja, seguramente ya lo vieron en informes nuestros y en algunos comentarios que salen de nuestros análisis, pero conocimos hace unas semanas el dato del primer trimestre del año. No fue un dato bueno, marcó una caída del producto en términos interanuales y también del producto desestacionalizado respecto al cuarto trimestre. Así como no fue bueno, no fue una sorpresa, estaba dentro de lo esperado. Un primer trimestre que todavía tenía restricciones a la movilidad y que además fue el primer trimestre sin turismo, ¿no? Estábamos comparando primer trimestre del 2021 contra una temporada 2020, no voy a decir normal, pero por lo menos sin restricciones sanitarias, así que el dato estaba dentro de lo esperado. Con este dato, la economía ya recuperó 9,5% versus el pozo de la crisis del segundo trimestre del año pasado y todavía tenemos una distancia de 4,5% versus el producto promedio del año 2019, que podríamos llamar la línea base. Obviamente estamos mirando el nivel de producto desestacionalizado o el índice desestacionalizado. Los patrones por sectores y por componentes de la demanda agregada también están dentro de lo que veníamos viendo y dentro de lo esperado. Hay claramente dos sectores que están despegados hacia arriba, que sufrieron poco en el segundo trimestre del año pasado, pero que además han seguido creciendo en los trimestres siguientes. Uno de ellos es la construcción y el otro son el agro o los sectores agroindustriales en general, las cadenas agroindustriales. ¿Tá? Son claramente los dos sectores que vienen dándole soporte al crecimiento, que amortiguaron la caída en 2020. En el caso del agro, porque los procesos biológicos continuaron y además en los últimos meses los precios han ayudado. En el caso de la construcción, obviamente, por las obras de gran dimensión, la obra de UPM y la obra del Ferrocarril Central, que han permitido también darle un volumen mínimo a la actividad y que sufrió menos que otros sectores. Esto ya lo estábamos viendo el año pasado, se ratifica en el primer trimestre, no hay demasiada novedad. La industria en general viene acompañando más o menos el promedio del producto, pero con algo de rezago en empleo. La actividad de la industria, sobre todo en los últimos registros, se recuperó bastante, no así el empleo ni las horas trabajadas en el sector, lo cual obviamente plantea un desafío para adelante. Y luego tenemos un conjunto amplio de servicios, muchos de ellos vinculados al turismo o vinculados a la recreación o a la movilidad interna, que son los que vienen rezagados en términos de recuperación. Esto no es trivial porque todos estos sectores, la economía uruguaya es una economía intensiva en servicios, y todos estos sectores que vienen rezagados representan entre 50 y 60% del PBI. Por eso el número promedio no luce tan bien, pese a que el sector como el agro y la construcción vienen recuperando en punta, y esto también afecta nuestras proyecciones de PBI para el año que ahora vamos a ver. ¿Ah? Obviamente la mejora de la situación sanitaria que se consolidó fuertemente en el último mes y medio con el avance fuerte del programa de vacunación y con la caída estrepitosa de los casos, de los nuevos casos, de las hospitalizaciones, de los fallecimientos. Todo eso nos hace pensar de que estos sectores que venían rezagados en el pelotón, porque eran sectores bastante afectados por las restricciones a la movilidad, van a tener un segundo semestre del 2021 donde la recuperación se va a empezar a ver con más claridad. Entonces, esa heterogeneidad que estábamos viendo durante 2020 y primera mitad del 2021 se va a empezar, digamos, a cerrar.
esos sectores que venían retrasados van a empezar a mejorar. El gran debe o el gran rezagado todavía va a seguir siendo el turismo, a la espera de la apertura de fronteras y a la espera de la mejora de la situación de nuestros clientes o de nuestros vecinos. Pero en cualquier caso, empezamos a asumir, sí, que la segunda mitad del 2021 va a ser con una recuperación mucho más firme, más consolidada y más homogénea de lo que veníamos viendo hasta ahora. Nuestra proyección de crecimiento está en 2,3% para este año. Dos o tres comentarios. Nosotros arrancamos el año con una proyección de entre 3,3 y 3,5%, y obviamente la fuimos corrigiendo a la baja a medida que la situación sanitaria empeoraba. Ese 2,3% tiene más que ver con lo que pasó en la primera mitad del año que lo que va a pasar en la segunda mitad del año. De hecho, nuestras proyecciones trimestrales del tercer y cuarto trimestre están más cerca del 3,5%. O sea que ese 2,3% está más bien sesgado a la baja por el dato malo del primer trimestre y por un dato del segundo trimestre que nos va a marcar un crecimiento respecto al año pasado, pero todavía no suficiente para mejorar este registro. Hay innovaciones positivas respecto a nuestro último diagnóstico, la última vez que nos vimos. En marzo, la situación sanitaria, no fue hace tanto tiempo, pero si recordamos, la situación sanitaria estaba bastante complicada y además estaba empeorando, o sea, con perspectiva todavía de solución difusa, lejana o poco clara. Hoy, claramente, la situación sanitaria mejoró y es un dato positivo, y el nivel de riesgo y el nivel de percepción de riesgo creo que bajó sustantivamente, nos pone de cara a un segundo semestre definitivamente más positivo en ese sentido. La evolución de todo lo que son sectores de inserción exportadora de bienes también ha sido muy positiva. Los indicadores de volumen, de exportaciones, de precios y de solicitud de exportaciones son buenos, y también los datos de inversión. Son tres cosas importantes para la recuperación y que nos hacen pensar que la recuperación va a empezar a tomar forma en la segunda mitad del año. Obviamente hay riesgos a la baja. La situación sanitaria, por más que estamos mucho mejor, está lejos de ser controlada. Tenemos todavía dudas sobre las nuevas mutaciones y todo lo demás. Tenemos alguna preocupación vinculado a la dinámica del mercado laboral, y eso supone que todos aquellos sectores que venden al mercado interno, vinculados al consumo privado, van a tener una recuperación todavía con dificultades, porque tuvimos una caída importante del empleo, porque tuvimos una caída del salario real que se va a empezar a recuperar ahora, pero tenemos sobre nuestra espalda una caída del ingreso de los hogares que le va a llevar un tiempo recuperarse. Entonces ese sector también va a tener algunas dificultades, y en la medida que no logremos recuperar el nivel de empleo, eso también obviamente es un riesgo para ese tipo de sectores. Y el otro riesgo importante que nos preocupa es la situación sanitaria y macroeconómica de la región. Los dos países, sobre todo Brasil, viene avanzando rápido en el programa de vacunación, Argentina con más dificultades, y la situación macroeconómica es parte de lo que veíamos recién. Este último tema, déjennos hacer un doble clic, porque creemos que se va a meter también en la discusión de decisiones macroeconómicas y en particular de decisiones de política monetaria. Cuando uno mira los precios y la competitividad de Uruguay vía tipo de cambio real con nuestros socios comerciales, como nos ha pasado muchas veces en los últimos años, la situación es bastante heterogénea, o no es la misma, no es un mismo diagnóstico para los sectores que exportan al resto del mundo que los sectores que exportan a la región. En otros momentos sí, en otros momentos nos pasaba que Uruguay estaba caro o estaba desalineado en términos de tipo de cambio real con respecto a todos nuestros competidores. Hoy la situación es distinta. El tipo de cambio real con Estados Unidos, lo vemos en esta gráfica, ha venido recortando distancia respecto a valores históricos. Quiere decir que no estamos en términos históricos ni caros ni baratos. El Banco Central ayer publicó su informe de política monetaria y muestra que el tipo de cambio real está alineado a los fundamentos. Si hiciéramos este ejercicio con China, vemos que incluso la competitividad ha mejorado más rápido, porque China en el último año, como es el país del mundo que se recuperó más, su moneda se apreció con respecto al dólar, entonces la competitividad con China también ha mejorado, y ha mejorado más de lo que ha mejorado con Estados Unidos. Y además estos sectores que comercian con el resto del mundo, no con la región, son en general sectores de base agroindustrial o agroexportadora, que además de tener una posición de tipo de cambio real que ha venido mejorando, tienen hoy un esquema o un combo de precios que en términos nominales es parecido a lo que teníamos en 2014 y que es sustantivamente más alto del promedio de los últimos 5 años. Entonces, podríamos decir que siempre las decisiones de política, y nosotros entendemos que las decisiones de política monetaria, por ejemplo, enfrentan algunas restricciones en términos de balances, y uno de los balances es la competitividad o el valor del dólar. Hoy, en esta coyuntura, entendemos que la competitividad de todos estos sectores
extrarregionales y agroexportadores, no va a ser una restricción a corto plazo por estos precios que estamos viendo y por este tipo de cambio real. No quiere decir que, obviamente, para un sector exportador es mejor tener un tipo de cambio real más depreciado o más competitivo que un tipo de cambio real apreciado, pero obviamente con estos precios y con este tipo de cambio real creemos que acá no va a haber una restricción para tomar decisiones de política monetaria. Pero sí creemos que en la región va a haber algunas restricciones, ¿no? Acá tenemos una foto, el mismo tipo de cambio real que veíamos con Estados Unidos, que se ha venido corrigiendo en los últimos 3 años, pero agregamos Argentina y Brasil, y lo que vemos es que el tipo de cambio real con Brasil y el tipo de cambio real con Argentina están en los peores momentos de los últimos 20 años. En el caso del tipo de cambio real blue, o sea, que es el relevante para el turismo, con Argentina está incluso peor que en la época del dólar blue del final del gobierno de Cristina Fernández, 2013, 2014 y 2015, y incluso también podríamos ir peor que en el año 2001. O sea que definitivamente estamos caros con la región, o podríamos decir al revés, la región está extremadamente barata porque está extremadamente desordenada. Y eso es parte de una realidad que no vamos a poder cambiar, pero sí tenemos que tener en cuenta que hoy este desalineamiento de precios no es un problema porque las fronteras están cerradas y normalmente los precios se manifiestan en la demanda para un lado y para el otro. Y ese canal hoy está cortado por las fronteras cerradas. Esto quiere decir, sí, que cuando abran las fronteras vamos a tener un desbalance en el mercado pautado por los precios que va a ser un desafío para Uruguay. Va a ser un desafío para todo lo que es el comercio de frontera, como ha pasado en otros momentos de desalineamiento de precios, y también para el turismo, porque nos va a encontrar caros. Tal vez este año, y este año tan particular, el turismo sea un bien de lujo y los precios importen menos que otros años por de dónde venimos y por el consumo reprimido que hemos tenido. Pero creemos que acá vamos a tener una restricción que puede llegar a condicionar la intensidad de algunas decisiones de política monetaria. ¿Tá? ¿Por qué pensamos que hay un nuevo escenario para la inflación o por qué pensamos que hay una oportunidad de que efectivamente Uruguay pueda cambiar la dinámica de la inflación de los últimos años? Acá tenemos graficado la inflación del 2007 hasta ahora, que ha estado en general oscilando en torno al 8%, entre 7,5% y 8%, con picos cercanos al 10%, estamos graficando los cierres anuales. Y estamos graficando también las proyecciones del gobierno, que cuando uno la mira en términos históricos son claramente ambiciosas, porque implican pegarle un golpe fuerte a la inflación, poner la inflación definitivamente dentro del rango meta, en la parte inferior del rango meta, y consolidar una inflación que estaría prácticamente esos niveles de 3,5 o 3,7 al final del periodo de gobierno, 4,7, es una inflación que es la mitad de la que Uruguay ha tenido en los últimos años. La inflación promedio de los últimos años de Uruguay ha sido 8%, y el programa del gobierno y el programa del Banco Central, el objetivo del Banco Central en su nueva fase de política monetaria, es llevar esta inflación a valores más cerca del 4, 4,5%, que sería el centro del rango meta. Entonces, acá hay muchas preguntas, ¿no? La primera es si esto es viable, si es posible, si es razonable y si es creíble este programa, o sea, si efectivamente esto se puede hacer. Hay una cosa importante que a veces para nosotros está dada y es obvia, pero nos ayuda cuando viene gente de afuera que no entiende el Uruguay, nos ayuda a entender algunas cosas que son importantes. Muchas veces la gente de afuera nos pregunta, bueno, ¿cómo en este país la inflación no es un problema? ¿Cómo pueden vivir con una inflación de 8%? Y la realidad, le podemos preguntar a Ignacio, ¿cuándo la inflación ha sido un tema de campaña en los últimos años? Nunca. Y hay una razón poderosa institucional, y es que los uruguayos tenemos un seguro implícito contra la inflación, y es un seguro gratis, que son los correctivos de los consejos de salarios. Al final a nadie le importa si la inflación es 6 o 8, porque a los 6 meses o a los 12 meses los correctivos de los consejos de salarios aseguraban una recomposición de precios. Hay algunas de esas cosas que están empezando a cambiar y por eso nosotros creemos que hay una oportunidad de que la inflación baje. En definitiva, la inflación no ha bajado porque no ha sido una preocupación social y no ha sido un tema de agenda política. Hoy creemos que hay cierto espacio político para que haya una prioridad para la inflación. ¿Qué precisamos, en definitiva, para que la inflación baje? Bueno, precisamos primero que las políticas sean consistentes, ¿no? Durante mucho tiempo, en los últimos años, nosotros afirmábamos que uno de los problemas es que la política macro no era consistente, la política fiscal era expansiva, la política salarial era expansiva, y si el Banco Central implementaba una política contractiva, lo único que iba a lograr era apreciar en exceso el tipo de cambio real e iba a generar desbalances en otros mercados, con lo cual
sin consistencia macroeconómica es muy difícil bajar la inflación. Entonces, ¿qué precisamos para que baje la inflación? Consistencia de la política fiscal, consistencia de la política salarial y una política monetaria más contractiva. Los dos primeros creemos que están arriba de la mesa, con el presupuesto, con la rendición de cuentas, y el segundo también con las pautas que se propusieron y que se anunciaron hace pocas semanas. Nos falta ver la tercera en acción y de eso vamos a hablar ahora. ¿Ya? La rendición de cuentas y el presupuesto no nos vamos a tener acá. Hemos analizado mucho los temas fiscales y no queremos meternos en temas de sustentabilidad de la deuda o de investment grade. Pero sí nos parece importante destacar que este presupuesto y esta rendición de cuentas que consolidan una mejora del resultado fiscal, en principio son consistentes con los objetivos de inflación, porque por convicción o por hacia dónde están planteadas las metas y también por la nueva institucionalidad fiscal, que es parte de lo que está dentro de los 135 artículos de la LUC, hay un tope impuesto al gasto y ese tope supone, lo que se llama el pilar 2 de la regla fiscal, supone que el gasto no crezca por encima del producto potencial. El crecimiento del producto potencial está estimado en el orden del 2,3%. El presupuesto está armado para que el gasto corriente no crezca más del 2,3% y además eso es menos de lo que va a crecer la economía. Eso, en definitiva, quiere decir que en los próximos años el gasto va a crecer menos que el PBI y por eso pensamos que la política fiscal es consistente con los objetivos de inflación. Tenemos además las pautas salariales anunciadas hace una semana por el Ministerio de Trabajo, que tienen varias consecuencias importantes. Algunas son como muy prácticas para muchos de ustedes que estos días nos han consultado, bueno, ¿cuánto van a ser los aumentos de consejo? ¿Qué hago con mi presupuesto? Tengo que armar el presupuesto del año, ¿cuánto van a ser los aumentos de salarios? Bueno, la respuesta rápida sería que para la mayoría de los sectores, 2,5% en julio, 3,5% en enero y luego 2 aumentos del orden del 3%. ¿Ah? Hay dos temas que seguramente van a estar tensionando la negociación. Uno de ellos es, ya las cámaras empresariales han manifestado que en realidad obviamente hay sectores que están en dificultades, que van a tener otro convenio puente, que son bastante obvios, como el turismo, por ejemplo, o el transporte de personas, pero hay muchos otros sectores que también están teniendo dificultades y que en realidad no deberían estar dentro de esta pauta general, que deberían ser contemplados de alguna forma. O sea que la discusión sobre cómo se clasifican esos sectores creemos que va a estar tensionando la negociación. Y también del lado de los trabajadores, la negociación va a estar tensionada por el riesgo de inflación. Estas pautas, proponen un correctivo por inflación, pero al final del periodo. O sea que estas pautas suponen una inflación oficial descendente, como mostrábamos hoy, que en este periodo consistente con las pautas, que es de julio del 21 a junio del 23, se espera una inflación oficial de 10,9%, aumento de salarios de 12,7%, inflación de 10,9%, supone una recuperación del salario real de 1,6%. Esa recuperación va a ocurrir si la inflación efectivamente baja. Si la inflación no baja, como piensan las encuestas de expectativa del mercado hoy, la mediana de los analistas que contestan al BCU, esperan para este mismo periodo una inflación de 13,6%. Eso supone que durante estos 2 años el salario real va a caer. Nuestras proyecciones de inflación están también algo por arriba de los lineamientos, o sea que también suponen que el salario real va a caer. El correctivo que está propuesto en las pautas asegura que el salario real puede caer en el medio, pero se recuperará al final de este convenio. El problema es que puede caer en el medio. Y eso es una innovación importante para la macro, porque en la medida de que no hay correctivos intermedios, uno podría pensar que se rompe la inercia que venía trayendo la inflación. Pero también uno podría pensar de que si la inflación no baja en los próximos 12 meses, vamos a tener cierto descontento social y el gobierno se va a encontrar en una situación donde la promesa de recuperación del salario real va a quedar postergada un año más. No es trivial esta innovación política que comentaba Ignacio, de que vamos a tener un referéndum de acá a un año, en el segundo trimestre del año que viene, porque las pautas están diseñadas para que haya una recuperación del salario real siempre y cuando la inflación baje. Si la inflación no baja en los próximos 12 meses, esa promesa de recuperación del salario real va a quedar postergada y obviamente nos parece que acá hay un cambio importante desde el punto de vista de la economía política, porque la economía política requiere, o esta vez va seguramente a generar más espacio para que baje la inflación. Esto es importante porque muchas veces hacer una política monetaria contractiva en Uruguay y en todo el mundo implica comprometer la recuperación, implica encarecer el crédito y complicar eventualmente la perspectiva de algunos sectores que tienen dificultades y puede traer como derivada
una apreciación del tipo de cambio real, porque si los pesos rinden más, puede haber un cambio de portafolio. O sea que siempre hay costos por pagar cuando uno desinflaciona. Uno de los costos es enlentecer la recuperación, eventualmente apreciar el tipo de cambio real. Y por esos costos, muchas veces la política monetaria contractivas o los procesos de desinflación han sido postergados, porque no rinden políticamente y porque tienen costos asociados. Bueno, en esta oportunidad hay una innovación y hay una oportunidad, una ventana para que en los próximos 12 meses estén alineados o calcen los tiempos políticos con los tiempos económicos. Los tiempos políticos seguramente van a necesitar que la inflación baje y baje en los próximos 12 meses. Esto supone entonces, como decía hoy, ¿qué precisamos para que la inflación baje? Política fiscal consistente, política salarial consistente, que en principio las dos son, y nos falta la política monetaria contractiva. Hasta ahora, desde el año pasado, el Banco Central ha ido girando su discurso, se ha plantado como un Banco Central con objetivos más claros antiinflacionarios, se ha plantado como un Banco Central que no está cómodo con una inflación del 8% y que quiere dar la batalla definitiva por bajar la inflación. Y obviamente es un cambio importante, ha mejorado mucho, ha cambiado el régimen de política monetaria, pasamos de un régimen de agregados a un régimen de tasa, ha cambiado mucho la forma de comunicar y los mecanismos de transmisión de señales, pero en la práctica la política monetaria ha sido tremendamente expansiva y reconocido por el Banco Central. Hoy tenemos fijado una tasa de política monetaria que está en 4,5% en pesos nominales, que supone, dada la inflación que tenemos hoy, una tasa en términos reales negativa. No se puede hacer política monetaria contractiva, obviamente, con una tasa real negativa. Si vamos al último periodo previo donde tuvimos política de tasa de interés, las tasas en términos reales estaban en los periodos donde la política estaba con sesgo marcadamente más contractivo, en torno a un punto por encima de la inflación. El fin del régimen de tasa nos encontró con una TPM en 9,25, que suponía una tasa real del orden de 1%. Entonces, ¿hacia dónde va la política monetaria? Si efectivamente es creíble este compromiso de bajar las tasas de interés, y bueno, va hacia una suba de las tasas de política monetaria, que nosotros creemos que deberían ubicarse al menos un punto por encima de la inflación y la inflación esperada. Esto supone que esta tasa, que hoy está en 4,5%, debería converger el año que viene a valores de 7-8%, porque la inflación esperada en Uruguay hoy está en el orden del 6-7% anual. No va a ser de golpe, no va a ser abrupto, pero esto tiene que empezar a suceder. El Banco Central había advertido que en la primera mitad del año no iba a haber movimientos por la situación sanitaria y porque la recuperación venía muy rezagada. La situación sanitaria mejoró, la recuperación la vamos a ver con más claridad en este segundo semestre, por eso pensamos que el segundo semestre es el momento en el que el Banco Central va a empezar a girar su política monetaria. Esperamos una señal clara en su próximo Comité de Política Monetaria de agosto. Hoy nuestras proyecciones de inflación están todavía algo desalineadas con respecto a las metas oficiales, al igual que el resto de las proyecciones del mercado. Nuestra proyección puntual es una inflación de 7,4% para este año y 7% para el año que viene. Estas proyecciones de inflación, en el fondo, todavía asumen que la política monetaria sigue siendo expansiva o todavía no incorporan una restricción de la política monetaria. Nosotros empezamos a asumir que dado que la pandemia va quedando atrás, que se inicia la recuperación y que efectivamente los tiempos políticos empiezan a calzar con los tiempos económicos, empezamos a asumir que crece la probabilidad de que el Banco Central tenga espacio para subir las tasas de interés y por eso es posible que en los próximos meses ustedes vean que nosotros empezamos a cambiar esta proyección y la empezamos a corregir a la baja y al mismo tiempo también vamos a empezar seguramente a incorporar esa restricción monetaria a nuestras estimaciones de expectativas de tipo de cambio. Nosotros pensamos, por ejemplo, que una política definitivamente contractiva que marque este aumento de las tasas, como mostrábamos recién, puede ser exitosa en bajar la inflación a niveles del entorno del 6%. Hacemos un ejercicio de simulación con nuestros modelos de proyección y si, por ejemplo, asumimos que la política monetaria va a ser contractiva y que eso nos va a dejar como contracara un efecto de portafolio, agentes de inversión que van a preferir el peso versus el dólar y supone un tipo de cambio anclado que no se deprecie hacia adelante, eso nos permitiría colocar la inflación en el entorno del 6% mucho más cerca de las metas. O sea que eso sería algo así como un costo asociado a la desinflación. Y entonces el punto clave acá es que esperamos que el Banco Central en agosto empiece a dar señales en este sentido
empiece a confirmar el giro de la política monetaria. El Copom está previsto para el 11 de agosto y nosotros creemos que es posible ver en ese Copom un aumento de la tasa de política monetaria, tal vez de hasta medio punto, que marque definitivamente el giro de la política monetaria. Si eso ocurre y si empezamos a ver señales más claras en términos de decisiones de política monetaria por parte del Banco Central, seguramente vamos a empezar a cambiar nuestras proyecciones de inflación que ustedes reciben en los boletines mensuales a la baja, y también vamos a empezar a cambiar a la baja nuestra proyección de tipo de cambio. En términos prácticos, para muchos de ustedes que también muchas veces nos preguntan cuando hacen el presupuesto, no está de más en un momento como este empezar a asumir que hay un escenario posible con menos inflación y con un tipo de cambio más bajo del que teníamos pensado, con lo cual estresar un poco los presupuestos y hacerlo con un dólar planchado o incluso con una leve apreciación nominal no es descabellado en este escenario donde hay una oportunidad y hay un espacio político para que el Banco Central gire su política monetaria y consolide este proceso de desinflación. Así que hasta ahí vamos hoy. Me extendí algún minuto más de lo que tenía pensado. Quedan unas reflexiones finales, pero en todo caso, para no perder más tiempo, las dejamos por ahí. Después les mandaremos la presentación y la podrán ver con más tranquilidad, pero no es más que un resumen de lo que vimos hasta ahora. Y te paso el mando, Gabriel, que no sé si tenés algunas preguntas por ahí. Para Nacho. Bueno, muchas gracias, Ignacio, y muchas gracias, Alfonso. Como decía recién, hay una pregunta para Nacho. Los invitamos a los demás a formular preguntas a partir de ahora. Básicamente la pregunta lo que dice es, ¿hay alguna chance de negociación entre el gobierno y la oposición para que se voten menos artículos, o ya está definido que el referendo es por los 135 artículos? Hola, sí, bien, no hay chance de negociación. Esto, lo que se activó es un mecanismo de democracia directa, donde el 25% del padrón electoral, o sea, son los propios ciudadanos los que están presentando un recurso de referéndum contra los 135 artículos de la LUC. Entonces ya no hay negociación política que pueda parar este proceso, porque es un proceso de resorte constitucional que depende de la voluntad ciudadana. Entonces, si la Corte Electoral valida la firma, se va a convocar efectivamente el referéndum contra los 135 artículos. Ese es el escenario planteado. Bueno, muy bien. Una siguiente pregunta es, ¿cómo se visualiza la próxima temporada turística asumiendo una situación de post-COVID? Alfonso. A ver, nosotros estamos asumiendo que en esta temporada vamos a tener fronteras abiertas o semiabiertas, seguramente selectivas y con algún tipo de mecanismo de pasaporte sanitario o algo similar. Vemos como dos temas importantes arriba de la mesa, ¿no? Uno lo mencionábamos en nuestra presentación, nos preocupa la inestabilidad y los precios que tenemos con la región. Uruguay está caro en comparación con la región y eso no va a mejorar o no se va a solucionar antes del verano. Es posible que incluso empeore con Argentina. Entonces vemos preocupación por el lado de los precios. Posiblemente esto condicione en algo al Banco Central, pero no lo suficiente como para que no implemente su política monetaria contractiva. Por otro lado, esto es mucho más difícil ya de ponerlo en un modelo o de tangibilizarlo, y es más para preguntarle a Nacho su opinión incluso. Empezamos también a asumir de que el turismo va a ser un bien de lujo, de que hay gasto reprimido, de que hay decisiones o temporadas no consumidas, y que tal vez en este año tan particular de mucho encierro los precios importen menos que en años normales, ¿no? Y eso puede hacer que este desbalance tan fuerte de precios que tenemos con la región sea una restricción menos grave que en otros años. En definitiva, la temporada va a ser mejor que la anterior y no va a ser una temporada buena o brutalmente buena, ¿no? La siguiente pregunta también, Alfonso, ¿qué posibilidades hay que se desarme un programa full de premios y se reduzca la inflacionalidad de la inflación? Algo ha venido pasando en los últimos tiempos de a poco, pero no lo suficiente como para que cambie esa estacionalidad extraña que tiene la inflación en Uruguay, de que en diciembre tenemos un dato negativo y en enero se revierte.
no tenemos una visión más profunda que esta. Seguramente el problema a corto plazo es que en un momento como este, desarmar el programa implica una presión de una vez sobre la inflación durante 12 meses, ¿no? Entonces, tal vez no sea el momento ahora y puede ser que sea más adelante, ¿no? Muy bien, por ahora no tengo ninguna pregunta más, pero solamente voy a hacer un comentario final para intercambiar de repente con Nacho y con Alfonso. La impresión que uno tiene de este escenario hacia adelante es que había un conjunto de desafíos desde el punto de vista económico para Uruguay que estaban planteados a partir de lo que fue el quinquenio anterior, que mostraban una economía estancada y que mostraban ese grado de, digamos, de preocupación que los uruguayos tenían con la economía en el último quinquenio, como Nacho lo mostraba en su divulgación de encuestas. Pero el tema de la pandemia lo que hizo fue poner sobre la mesa un conjunto de otros desafíos, que son los que tienen que ver con la emergencia, con el ataque a las situaciones que se pueden producir derivadas de la crisis, digamos. Y por lo tanto, el gobierno tiene por delante un doble desafío, que es compatibilizar la agenda previa, que era cómo acelerar el crecimiento, cómo recomponer la inversión y cómo lograr que la economía volviera a recuperar un ritmo de crecimiento necesario para mejorar las condiciones de vida de los uruguayos, pero ahora, al mismo tiempo, tiene, a su vez, todos los efectos cíclicos que la crisis ha tenido sobre el empleo, sobre la actividad de muchos sectores, pero sobre todo sobre el empleo. Y eso es un desafío bien importante por delante que las autoridades tienen, ¿no? Compatibilizar el crecimiento con las medidas de compensación a los sectores vulnerables. O dicho de otras palabras, una cosa es una agenda pro crecimiento como la que se imponía claramente a fines de 2019, donde había que recomponer la sostenibilidad fiscal, donde había que desinflacionar y donde había que digamos, mejorar la competitividad de la economía, y otra cosa es una agenda que tiene ahora por delante el mismo fenómeno o los mismos desafíos, pero lo que se agregan los temas de empleo, los temas de protección de población vulnerable. Y eso es lo que creo que está en tensión sobre la mesa y lo que va a canalizar el discurso político en los próximos meses, en particular de aquí a la sanción del referéndum, y es lo que condiciona mucho el escenario de tensión. Ese era un comentario final que yo quería hacer, pero aprovecho para transmitir una última pregunta que está aquí, que es por dónde vienen los posibles brotes de la economía. Y Alfonso, como has estado a cargo de ella, bueno que lo reflexiones vos. No, a ver, que nosotros lo que visualizamos en términos de la recuperación es que en principio claramente el sector agroindustrial, que es uno de los que ha venido amortiguando la caída del año pasado y liderando la recuperación este año, va a seguir con buenas perspectivas porque las condiciones financieras globales y los precios de los commodities lo van a seguir apalancando y le va a dar más soporte al crecimiento. La construcción, en principio, también va a tener un 2022 bueno en la medida que los grandes proyectos continúan. Y la novedad, me parece importante, es que los sectores que más sufrieron el año pasado por el distanciamiento social y por las restricciones a la movilidad, habiendo o esperando que haya quedado atrás el problema sanitario, van a tener definitivamente un segundo semestre más firme. Entonces, todos los sectores vinculados al consumo, al comercio, a los servicios, eventualmente restaurantes, veremos una reapertura progresiva. Insisto con lo que decía hoy, todos estos sectores de servicios vinculados al mercado interno acumulan más del 50% del PBI y han estado en el último año y medio con el plafón bajo y restringidos por las restricciones a la movilidad, ¿no? Entonces esa movilidad incipiente que estamos viendo estos días, que esperemos que se consolide en las próximas semanas, debería apalancar a estos sectores que vienen muy rezagados. Bueno, por ahora no tengo más preguntas. No sé si Nacho querés hacer un comentario final o alguna consideración sobre... Bueno, entonces les agradecemos mucho por su presencia hoy aquí, por haber asistido a esta actividad. Esperamos verlos en la próxima actividad nuestra, que se hará sobre finales del tercer trimestre, como siempre ocurre. Así que bueno, les agradecemos, buenos días y cuídense por favor y nos vemos pronto. Saludos cordiales.